Bueno, bienvenidos a todos. Es una alegría poder estar con ustedes. Mi nombre es Daniel. Poder estar, aunque sea a través de la pantalla, compartiendo este tiempo de crecimiento junto con cada uno de los grupos de ustedes. Espero que el Espíritu Santo pueda ser de bendición, tanto como lo fue conmigo en la preparación de este tema tan importante en el reino. Y en este día vamos a tocar el tema de la santidad como valor en el reino. Muchas veces quizá el concepto de la santidad esté algo devaluado, esté poco marketineado, ¿no? A veces pensamos que le falta prensa, a veces pensamos que la santidad es algo que ya ha pasado de moda. Muchas veces pensamos que la santidad está relacionada con los católicos, quizá porque tengan santos o porque le llamen al Papa su santidad o porque entremos a una iglesia y veamos muchas veces las imágenes de los santos. Muchas veces pensamos que la santidad también tiene que ver con algo peyorativo, inclusive cuando alguien se cree santo le dicen santito, ¿no? Santulón, hasta como un insulto quizá. Pero es realmente importante como cristianos y como miembros del cuerpo de Cristo saber que la santidad es algo cotidiano, es algo mucho más cotidiano de lo que nosotros pensamos. Es algo que nosotros debemos tenerlo en cuenta cada instante de nuestra vida porque es un valor del reino, es un valor fundamental de Dios. En 1 Pedro 1, 14 al 16, dice que como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, sino que así como el que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir que como hijos obedientes, esto es algo como de papá a hijo, ¿no? De papito a hijito. Como buenos hijos obedientes debemos ser como nuestro papá. Y es parte de nuestro ADN que debemos tener como cristianos. Si nuestro papá es santo, nosotros debemos ser santos. Por eso es un mandato y no es una opción. Por eso es una obligación, por eso es un camino en el cual debemos transitar y no es algo de lo cual podamos optar por ser o no ser. Este tema de la santidad es algo apasionante porque tiene diferentes aristas, ¿no? Dice en 1 Pedro 2.9 que nosotros somos linaje escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir que no es un trabajo nuestro, no es una elección nuestra, sino que Dios, en su amor, llegó hasta nosotros, en el estado que estábamos, en el pecado más profundo, y nos dio vida, nos separó, nos rescató, nos hizo su linaje, nos hizo su pueblo. A mí me gusta ver en la televisión estos programas de restauraciones que quizá ustedes también hayan podido observar. Los hay de casas, los hay de autos. Yo particularmente me gusta mucho el tema de las motos, así que miro como muchas veces van estas personas expertas en motos buscando esas chatarras, esos garages olvidados o esos galpones en donde hay mucha chatarra, mucho fierro. Y de repente ven un esqueleto de una moto, ven algo que les llama la atención y que puedan restaurar y comienzan a imaginarse lo que sería esa restauración y comienzan a imaginarse un producto de una moto ya restaurada. Es interesante ver también cómo quizá el que vende lo estaba pidiendo un precio a precio de chatarra, pero cuando se da cuenta del interés que tiene esta persona, comienzan a negociar y comienzan a subir el precio. Es más, se paga muchas veces mucho más de lo que realmente vale esta chatarra. Pero esta persona que es experta en esto se lleva esa cantidad, ese montículo de hierro para comenzar a trabajar y comenzar a restaurarla. Ya se imagina cuál es el producto final. Nosotros vemos el programa y vemos el antes y el después en el final y vemos cómo fue esa transformación y realmente no lo podemos creer muchas veces cómo de esa chatarra pudo haber salido algo tan valioso. Muchas veces nuestra vida es así. Nosotros llegamos a Cristo como chatarra. Nosotros llegamos a Cristo como un montón de hierro o de situaciones y de pecados sin valor. Es más,
La paga del pecado es muerte, así que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así llegamos a Dios. Pero Él, en su misericordia y en su visión, nos hace su linaje, nos rescata. Y en ese rescatarnos nos hace parte del reino de Dios. Pero en el medio, del antes y el después, hay un proceso. Y ese es el proceso de santificación. Ese es el proceso en donde nosotros vamos cambiando, nos va transformando el Señor a través del Espíritu Santo en joyas, en cosas de valor para su gloria y para su honra. Y en ese proceso es donde estaban también los discípulos. Vamos a leer en Marcos 9, del 43 al 48. Dice: si tu mano te hace tropezar, córtala. Mejor te es entrar manco a la vida que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible. Si tu pie te hace tropezar, córtalo. Mejor te es entrar cojo a la vida que teniendo dos pies ser echado al infierno. Y si tu ojo te hace tropezar, sácalo. Mejor te es entrar con un solo ojo al reino de Dios que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Qué duro, ¿no? Y menos mal y gracias a Dios que esto no es literal, ¿no? Esto está claro, porque si no tendríamos en las iglesias una sucursal de la Cruz Roja, ¿no? Estaríamos todos mutilados, estaríamos todos sin manos, con pedacitos de cuerpo solamente, y no es así, porque realmente esta palabra no es literal. De hecho, Jesús mismo, con sus discípulos en el capítulo 7 de Marcos, les enseña que lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Dice el capítulo 7 que porque desde adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia, la insensatez. Todas estas maldades salen de adentro del corazón. Es decir que de nada sirve cortarse una mano, cortarse un pie o sacarse un ojo literalmente, porque ahí no está el pecado. El pecado engendra, nace, se arraiga desde nuestro corazón, desde adentro hacia afuera. Por tanto, esto no es literal, pero sí podemos aprender algunas cosas importantes de este pasaje, ¿no? La primera cosa importante es que la búsqueda de la santidad es una guerra. La búsqueda de la santidad es una guerra, y esto sí es literal. Esto sí es literal, aunque no sea una guerra cuerpo a cuerpo, aunque no estemos vestidos de soldados, pero sí es una guerra interior. Así como el pecado nace del corazón, nuestra guerra se produce en el corazón. Dice Efesios 6, 11 y 12, que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de estas tinieblas del mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, es una guerra. Es una guerra, si bien es una guerra interna, es una guerra espiritual, pero es una guerra al fin. Y como en toda guerra, o matás o morís. Como en toda guerra, si no matamos al pecado, el pecado nos termina matando a nosotros. No hace falta cortarnos parte del cuerpo para demostrar que estamos en guerra. Hace falta entender que la guerra comienza en el corazón y se produce en el corazón del hombre. Y es importante esto porque si bien el pecado se exterioriza, si el pecado termina saliendo del corazón en acciones, si la guerra es antes. Nosotros cuando pensamos en inmoralidades sexuales, como dice el pasaje de Marcos, cuando tenemos envidias, cuando tenemos blasfemia, cuando tenemos maldades, avaricias, todo eso desemboca en pecados externos. Entonces, ¿dónde debemos combatir nosotros el pecado? En el corazón. En el corazón es donde se desata la guerra entre los dos reinos. ¿Quién ocupa el trono? ¿Quién ocupa el cetro? ¿Quién ocupa el centro de nuestro corazón? Es quien va a ganar la guerra. Ahora es importante
Por eso Jesús recordaba esto, que tengamos en cuenta que esta guerra no dura una batallita, que esta guerra no dura poco tiempo, esta guerra dura toda la vida. Y en esto tenemos que tener cuidado, porque como decía Pablo en Romanos 7, él se daba cuenta de que quería hacer lo bueno, pero no podía, que hacía lo malo. Que en lo más profundo de mi corazón, dice Pablo, amo la ley, pero también sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de hacer lo bueno, trato de seguir la ley, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Fíjense si no había una guerra interna. Y estamos hablando de Pablo. Pablo que caminó con el Señor, Pablo que fue creciendo, que en santidad, aún él tenía este tipo de luchas. ¿Cómo no vamos a tenerla nosotros? Lo único que puedo hacer es pecar, decía. Aunque no quiero, aunque quiero ser obediente, lo único que me sale es el pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha libertado. Él entendía que esta guerra tenía un final. Y tenía un final feliz para aquellos que lo pelean. Es el triunfo de Jesús. Porque nosotros vamos a triunfar en esta guerra siempre y cuando podamos hacernos de la mano de Jesús. No siempre vamos a ganar las batallas. Y lo que caracteriza a un cristiano en busca de la santidad no es la eficacia o la eficiencia en este sentido, sino lo que caracteriza al cristiano es la obediencia. Es decir, podemos caer, pero debemos volver a obedecer, como decía Pablo. Puedo caer, pero mi deseo, el deseo de mi corazón es agradar a Dios, es obedecer sus mandamientos, es obedecer su ley. No es importante tanto dónde estoy parado, sino hacia dónde voy. ¿Hacia quién fijo la mirada? ¿Dónde estoy poniendo mi fe? ¿A quién le estoy dando el centro de mi vida? Y en ese camino estamos más cerca o estaremos más cerca de aquel que es santo, santo, santo. Hay un segundo punto que es importante también, que el proceso de la santificación es un camino personal. Es un camino personal. No es delegable, ni nadie lo puede pelear por nosotros, ni nadie lo puede transitar por nosotros. Es un camino personal. En Marcos 9, 42, un versículo antes del que leímos, dice que a cualquiera que haga tropezar a uno de mis pequeños que cree en mí, mejor le sería que se atara una piedra de molino al cuello y que se le arrojara al mar. Está hablando en tercera persona. A cualquiera que haga caer a alguno de estos pequeños, le sería mejor que alguien, cualquiera, le atara al cuello una piedra y lo tirara al mar. Pero en el próximo versículo ya cambia el tiempo verbal. Dice, si tu mano es ocasión de caer, córtatela. Si tu pie es ocasión de caer, córtatelo. Si tus ojos es ocasión de caer, sácatelo. Es decir, es una decisión y una acción personal. El pecado es personal y el combatir ese pecado es una acción personal. Nosotros tenemos que hacer esta operación quirúrgica, por más que duela, en forma personal. Nadie va a venir a cortarnos la mano, ni nadie va a venir a cortarnos el pie, ni a sacarnos el ojo. Córtatelo tú. Sos vos el responsable de hacer esa operación quirúrgica. Nosotros no somos entes pasivos en este camino a la santificación. Si bien el Espíritu Santo opera en nosotros, pone en nosotros el querer hacer por su buena voluntad, nosotros somos quienes debemos decidir dejar de hacer lo que nos separa de Dios. ¿Qué es lo que te está separando de Dios? ¿Qué es lo que está haciendo que no podamos seguir el camino de santidad? Vos conoces bien tu corazón, vos conoces bien tu vida, vos sabés que hay cosas que tenés que dejar. Entonces, déjalas, córtalas de tu vida, aunque duelan. Nadie lo va a poder hacer por vos. El proceso de santificación es un camino personal. Otro punto importante es que el pecado hay que arrancarlo enérgicamente. Hay que tomar la decisión, y tomar la decisión significa actuar. Cuando
Jesús le dice a sus discípulos, si tu mano es ocasión de caer, córtatela, no está diciendo, fíjate si podés salvarla, fíjate si cortás una partecita a ver cómo funciona. No, cortala de raíz, cortala, sacala, amputala. Cualquiera que conozca a alguna persona que le falte un miembro y le pregunten si está feliz con esto, te van a decir que no. Seguramente le gustaría tener su mano, su pie, su brazo, lo que le sacaron. Pero también te va a decir algo. Te va a decir que si no hubiese sido por esa amputación, si no hubiese sido por poder cortarse esa parte, él no estaría vivo. Y es esto lo que le está diciendo Jesús a los discípulos. Si no lo haces enérgicamente, si no tomás la decisión de combatir, si no peleas esta guerra, si no lo haces vos, lo más probable es que el pecado te lleve a la muerte. El pecado siempre engendra más pecado. Y ese pecado se va arraigando en nuestro corazón, va cimentando, va generando raíces cada vez más largas. Si ustedes tienen un patio cualquiera y ven un yuyo que saben que le va a hacer mal al césped, ¿qué hacen? ¿Lo cortan de tallo o hacen un huequito alrededor para cortarlo y sacarlo de raíz? Si lo cortás de tallo, lo más probable es que no lo tengas y no lo veas, pero que ese yuyo pueda seguir creciendo, pueda seguir arraigándose y salga en diferentes lugares y pueda causar aún más daño. Entonces lo que hay que hacer, aunque duela, aunque estéticamente no se vea bien tu patio, tenés que hacer un huequito y sacarlo de raíz, aunque quede pelado después el césped. Esto es lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos. El pecado hay que amputarlo y hay que tomar decisiones enérgicas sobre el pecado. Si no puedes con tu enemigo va a poder con vos. No podemos en una guerra tomar mate, juntarnos a tomar mate con el enemigo, invitarlo a compartir una cena. Es imposible, estamos en una guerra. Entonces no podemos convivir con el pecado. No podemos compartir nada con el pecado. No puede cohabitar en nosotros la santidad y el pecado. No podemos compartir el trono de nuestra vida entre Dios y el pecado. Y el cuarto punto que es importante y que es hermoso, que es que el proceso de santificación nos permite disfrutar del reino. Nos permite vivir la vida, esa vida abundante que Jesús nos ofrece. No vino Jesús para darnos una vida de tristeza, no vino para darnos una vida difícil, no vino para hacernos la complicada ni para que sepamos que contra el pecado nunca vamos a poder, sino al contrario, nos vino a dar una vida abundante. En Hebreos 12:1 nos dice esto, dice, por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojarnos del peso del pecado nos hace caminar tranquilos, livianos por la vida. El pecado engendra otros pecados. El pecado entristece, el pecado asedia, el pecado te aprieta, el pecado deprime, el pecado te contamina. Hay un autor que habla sobre el arrepentimiento, Tom Brooks, y define el arrepentimiento, por la definición media escatológica, pero define el arrepentimiento como el vómito del alma, ¿no? Y si cualquiera que sabe lo que es sentirse mal, con dolor de estómago por algo que comió y le cayó mal, sabe que cuando algo te cae mal no podés disfrutar de nada. No podés disfrutar si te invitan a un banquete, si te invitan a un asado, si te invitan a un casamiento. Lo más probable es que no comas nada. Que toda la comida que te encanta no puedas ni probar bocado porque te duele el estómago. Y a veces el pecado funciona así en nosotros. No nos deja disfrutar de las cosas. No nos permite ver las bendiciones que tenemos al lado. Solamente porque el pecado genera en nosotros esa tristeza, ese peso del pecado que nos asedia. Hasta que nosotros nos arrepentimos, vomitamos, sacamos eso que nos hace mal de adentro y comenzamos un proceso de santificación y sanación. Y es ahí donde comenzamos a disfrutar nuevamente de la comida. Y con el pecado es lo mismo. Es necesario arrepentirnos, es necesario volver a Dios.
para que nosotros volvamos a disfrutar de las cosas que el Señor prepara para nosotros. Dios no preparó una vida ni aburrida, ni una vida triste, ni una vida llena de cargas. Al contrario, te está diciendo que depositemos todas las cargas en Él. Te está diciendo que depositemos hasta el peso del pecado que corre por cuenta de Jesús cuando murió en la cruz. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré su voz de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré tu tierra. Y así es con el Señor. Si nos damos cuenta que hay un pecado, debemos volvernos, debemos arrepentirnos, debemos tener de nuevo ese encuentro personal con el Señor, porque Él ya nos perdonó, porque Él ya nos sanó, porque Él quiere darnos, quiere restaurarnos, quiere convertirnos en esa moto de colección, quiere convertirnos en esa pieza importante, bella, que tiene preparado para nosotros. Pero es necesario que nosotros tomemos la decisión de arrepentirnos, es necesario que tomemos la decisión de volvernos a Dios. Pablo nuevamente ya en el final de su ministerio, en Filipenses, les escribe diciendo que después de todo lo que había vivido Pablo, dice que no pretendía haberlo ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que él proseguía a hacer aquello para lo cual fue también asido por Cristo Jesús. Seguía caminando en santidad, seguía buscando el rostro de Dios. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es santidad. Y como verán, no es algo fuera de lo normal, no es algo fuera de nuestro alcance. Es ese camino de santidad que debemos seguir. Debemos entender que la santidad es cotidiana, debemos entender que la santidad es la pelea constante con el pecado, debemos entender que es personal, debemos entender que debemos pelear enérgicamente con el pecado que mora en nuestro corazón, no solamente con el pecado que se ve, sino el que nace del corazón. Y debemos entender que haciendo esto vamos a vivir una vida liviana, sin la carga del pecado, sin el peso de la muerte sobre nosotros. Es un tema que me gustaría que puedan conversarlo con los grupos y puedan seguir creciendo, porque el Espíritu Santo sigue hablando a la vida de cada uno de nosotros. Así que pueden discutir este tema en grupo y que Dios les bendiga.